Me llamo Kendra Ensley. Tengo 32 años. La semana pasada estuve parada en una bodega de almacenamiento de concreto mirando los nombres de mis hijas pintados en la pared. Un detective estaba a mi lado. La unidad olía a pintura fresca y talco de bebé. Había una cuna doble armada, una mecedora, un tocador lleno de ropa de recién nacido con la etiqueta todavía puesta, y una lamparita en forma de oveja. Alguien había pintado nubes en la pared del fondo, y bajo las nubes, en letras cursivas cuidadosas, 2 nombres. Los nombres de mis hijas, nombres que nunca había anunciado a nadie. Sobre una mesa plegable junto a la puerta había una pila de mi correo robado atada con una liga. El detective preguntó si reconocía la letra en la pared. Sí la reconocía. Ese fue el momento en que finalmente se me doblaron las rodillas. Antes de todo esto, yo era solo una enfermera pediátrica en Springfield, Missouri, trabajando en el Hospital Mercy General, 8 años en el piso. Las enfermeras aprendemos un hábito temprano que salva vidas. Documentamos todo. Hora, dosis, respuesta, iniciales. Si no está escrito, no pasó. Recuerda eso, importa después. Mi esposo Travis dirige una pequeña empresa de calefacción de 3 hombres. Nos conocimos cuando arregló el aire acondicionado del ala pediátrica en julio. Compramos una casita de ladrillo en Maplewood Drive 4 años atrás. Te cuento todo esto para que entiendas lo que tenía y lo que mi hermana decidió que le había robado. Me gané mi vida turno por turno. Beca, préstamos estudiantiles, dobles turnos, un coche de segunda mano hasta los 28 años. Nadie me regaló nada. Ese detalle también importa, porque durante 32 años mi familia contó una historia diferente sobre mí. Que las cosas le llegaban fácil a Kendra, que Kendra era la fuerte, que Kendra no necesitaba ayuda. Suena a cumplido. Ponlo a la luz y es una asignación de trabajo. Y en mi familia, solo hubo una paciente jamás, y nunca fui yo. Se llamaba Melissa. Tenía 3 años más que yo. Para cuando cumplí 10, ya conocía las reglas de la casa. Fueran las que fueran, siempre era el día de Melissa. Mi fiesta de 10 años se canceló 1 hora antes de que llegaran los invitados porque Melissa se dobló con un dolor de estómago que la hizo gritar en el piso de la cocina. Los doctores no encontraron nada. Para las 7 de esa tarde, Melissa estaba sentada de piernas cruzadas frente a la tele comiéndose mi pastel de cumpleaños, sin dolor. Y mamá me acarició el pelo y dijo, «Ella nos necesita más que tú, Kenny». Solía pensar que esa frase era amor. Me tomó 20 años escuchar lo que realmente era. Pasó en mi concierto de coro, en mi graduación, en el ensayo de mi boda. Un desmayo, una migraña, una crisis cronometrada como horario de tren. Melissa nunca era regañada y nunca estaba equivocada. Era sensible. Era frágil. Una cosa más sobre Melissa, y necesito que la guardes para después. Odiaba que la tocaran. Nunca abrazos entrelazados. El chiste familiar era, saludas a Melissa como a un gato, dejas que ella venga a ti. Lo descubrimos hace 6 años cuando el corazón de mi papá se detuvo en la entrada con una manguera de jardín todavía corriendo en su mano. Tenía 58 años. En el funeral, Melissa lloró tan fuerte que 2 ujieres la ayudaron a salir de la banca, y toda la iglesia la vio irse, y mi madre se fue con ella. Yo me quedé. Estreché cada mano en la fila de recepción yo sola. Tenía 26 años. Después, Melissa desapareció 3 meses. Doliéndose a su manera, dijo mamá, mientras yo cancelaba las suscripciones de papá, tramitaba el seguro de vida, vendía su camioneta, y me sentaba con mi madre cada domingo mientras lloraba sobre el mantel bueno. Uno de esos domingos, mamá tomó mi mano sobre la mesa y dijo, «Eres la fuerte, Kendra, no sé qué haría sin ti». Cargué esa frase como medalla durante años antes de entender que era un arnés. Travis y yo empezamos a intentar tener un bebé la primavera en que cumplí 30. Nada pasó. 1 año de nada, entonces pruebas, entonces palabras como inexplicado y disminuido. Hicimos 2 rondas de inseminación por $4.800 que sacamos del fondo de remodelación del porche. Ambas fallaron. Lo mantuvimos privado, completamente privado por 2 años, excepto una vez. Una tarde de agosto en la mesa de cocina de mi madre. Me atrapó llorando por un comercial de pañales y me quebré. Le conté de las pruebas, las 2 rondas fallidas, todo. Sostuvo mi mano y juró que quedaría entre nosotras.
Le conté a exactamente una persona en este mundo. Guarda ese detalle. Para septiembre mi teléfono se iluminó con un texto grupal de mi madre, todo en mayúsculas, una fila de corazones rosas y azules. Cena familiar el domingo, Melissa tiene noticias. Ya sabía cuáles eran las noticias. Siempre iban a ser sus noticias primero. Melissa anunció su embarazo ese domingo de septiembre de la manera en que otros lanzan un producto. Se paró en la cabecera de la mesa de mi madre, golpeó una copa, y develó una ecografía enmarcada como si fuera un cheque de lotería. 12 semanas, fecha de parto a finales de marzo. Y la verdad completa, es que estaba feliz por ella, genuinamente. Un bebé es un bebé. Observé a mi hermana brillar y pensé, tal vez esto la suaviza. El único que no brillaba era Blake. Mi cuñado es un tipo grande y gentil que vende seguros. Y ese otoño, su risa desapareció. Se sentaba en las cenas con ojeras oscuras, cortando su comida en pedazos cada vez más pequeños, sonriendo medio segundo tarde. Cuando le pregunté en octubre si estaba durmiendo, dijo que el trabajo estaba loco. El seguro nunca está loco en octubre. Yo tenía mi propia vida corriendo bajo todo esto, y para finales de otoño, en silencio se había prendido fuego de la mejor manera. Pero mantén el ojo en Blake. De todos en esa mesa, él era el único que no estaba actuando. A finales de octubre, el chat familiar se puso callado, no silencioso, curado. Las fotos diarias pararon y en su lugar llegaron actualizaciones cortas escritas por mi madre. Melissa está descansando. El doctor quiere que se lo tome con calma. Por favor respeten su privacidad. Melissa se saltó completamente el día de gracias. Algo más cambió que nadie nombró en voz alta. Mi hermana, que nunca había sido de abrazar, dejó de dejar que alguien se le acercara del todo. Vino a un almuerzo familiar a principios de diciembre, envuelta en un suéter grande, se sentó al final, y se fue antes del pastel. No lo conecté entonces. Esa misma semana, mi propio mundo se inclinó. Salí de un turno nocturno un martes gris de mediados de diciembre y por hábito terco tomé una prueba de embarazo de la caja bajo el fregadero. La puse en el borde de la tina y empecé a cepillarme los dientes. Entonces dejé de cepillarme los dientes. 2 líneas. Después de 2 años, 2 líneas rosas limpias e innegables. Decidimos antes de siquiera levantarnos del piso que no le diríamos a nadie hasta que el primer trimestre pasara con seguridad. La ecografía de mediados de enero es el mejor recuerdo que tengo. La técnica se quedó callada, ladeó la cabeza, y giró la pantalla hacia nosotros. 2 parpadeos, 2 latidos, gemelas. Niñas, sabríamos después. 2 niñas. Floté por mis turnos una semana y entonces hice la llamada que daría cualquier cosa por deshacer. Mi madre tenía 61 años, viuda, y había pasado 6 años siendo su muro de carga. La fiesta de Melissa estaba a 5 semanas. Y sabía, de la manera en que conoces el clima de tu propia familia, que si mamá se enteraba después de que se lo había ocultado meses, la consecuencia caería sobre mí por una década. Así que la llamé un jueves de finales de enero. Le conté de las gemelas. Le conté los nombres de los que nos habíamos enamorado, Harper y Hazel, porque preguntó. Y entonces dije claramente 2 veces. Mamá, esto se queda contigo, ni una palabra a nadie hasta después de la fiesta de Melissa. Su día es primero. Se quedó callada 3 segundos. Y sus felicitaciones, cuando llegaron medio latido tarde, como la sonrisa de Blake. Claro que sí, cariño, dijo, claro, es el día de Melissa. La fiesta fue el segundo sábado de febrero en casa de mi madre. 30 invitados, globos rosas y dorados, un pastel de 2 pisos con listón en el cuchillo. Melissa presidía en un sillón blanco como reina las 34 semanas, abriendo regalos en ese gran suéter crema en el que había estado viviendo. Y yo me senté a un lado, guardando mi propio secreto de 14 semanas bajo una blusa suelta. Entonces llegó el brindis. Mi madre se levantó, alzó su copa, dijo 2 frases hermosas sobre milagros y nuevos capítulos. Y entonces sus ojos pasaron sobre Melissa y aterrizaron en mí. Y muy pronto esta familia va a tener aún más bendiciones porque Kendra está esperando gemelas. El cuarto hizo esa cosa donde cada conversación muere a la vez. 30 caras giraron hacia mí. Y Melissa se levantó del sillón blanco sin decir palabra, caminó a la mesa del pastel y tomó el cuchillo.
Se dio la vuelta sosteniéndolo y lo apuntó a mi vientre, a mis manos que habían volado ahí por instinto, y gritó: «Este es mi día». El grito no me asustó ni la mitad de lo que me asustó lo que vino después. Extendí las palmas y dije: «Mel, bájalo, por favor cálmate». Y mi hermana se inclinó y su voz bajó a casi nada y dijo: «Me robaste mi vida y mis bebés». Bebés. Recuerdo esa palabra atorándose en algún lugar del fondo de mi mente. Mi tía Carol la sostuvo de los hombros y la dirigió hacia atrás, y el cuchillo cayó sobre el pastel, arruinando el piso de abajo. En la camioneta, Travis se sentó con las manos en el volante, sin arrancar el motor. «Kendra», dijo despacio, «¿escuchaste lo que dijo? Bebés en plural». No le habíamos dicho a nadie que eran 2. Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana siguiente. Era mi madre. Cometí el error de tener esperanza. «Tu hermana está en un lugar frágil ahora mismo», dijo mamá en la misma voz calmada y gerencial que había usado toda mi vida. Ese anuncio fue mal cronometrado, Kendra. Le recordé que el anuncio había sido suyo. Una pausa. Bueno, iba a salir eventualmente. El punto es que Melissa se siente traicionada, y necesito que no hagas esto más grande de lo que es. Ella apuntó un cuchillo a mi estómago, dije. Y mi madre dijo: «Era un cuchillo de pastel, era su día». Ahí estaba, la regla de la casa, dicha claramente por fin. Me senté en la mesa de cocina donde Travis había dejado su café, y hice lo que 8 años de enfermería habían perforado en mis manos. Saqué un cuaderno, escribí la fecha arriba de la página, y empecé a documentar. Mi tía Carol llamó ese miércoles. Según Carol, desde finales de enero, semanas antes de la fiesta, Melissa había estado trabajando el árbol telefónico familiar, llamando primas, llamando amigas de la iglesia de mi madre, diciéndole a quien la escuchara que yo había estado fingiendo problemas de fertilidad para dar lástima, y que en el momento en que su embarazo captó la atención de la familia, yo convenientemente había aparecido embarazada también, de gemelas nada menos, porque Kendra siempre tiene que ganar. Le agradecí a Carol, lo escribí todo. Mis luchas de fertilidad, dichas a una persona, una vez, en agosto. Mis gemelas, dichas a una persona, una vez, a finales de enero. Melissa tenía ambas, y las había tenido lo bastante temprano como para construir una campaña de difamación antes de la fiesta. La publicación en Facebook subió 11 días después de la fiesta. Una foto de Melissa con el rímel corrido artísticamente. Escribió que su fiesta había sido secuestrada por un familiar que no podía soportar dejarme tener un solo día. Nunca usó mi nombre. No tenía que hacerlo. 200 comentarios florecieron debajo. Esa semana, 2 de mis tías abuelas me eliminaron de amigos, y una mujer de la iglesia de mi madre me detuvo en el súper, miró mi vientre creciendo, y solo sacudió la cabeza despacio. Abrí una carpeta en mi laptop, la etiqueté con la fecha, y tomé captura de todo. Su publicación, cada comentario, todo. La evidencia no grita, la evidencia no necesita likes. Melissa estaba construyendo una audiencia. Bien. Yo construiría un registro. Marzo llegó con una temporada extraña de crueldades pequeñas y negables. Una entrega de flores en mi puerta. Lirios blancos, del tipo funerario, sin nombre en la tarjeta. Un pedido de pañales de recién nacido contra entrega que nunca hice. El primero de 6 entregas. Entonces empezaron las llamadas al hospital. Una mujer había llamado 2 veces preguntando qué turnos trabajaba la enfermera en Slay. Registré cada incidente en el cuaderno. Y en algún punto de la tercera semana, leyéndolo de vuelta, el patrón se puso de pie y me miró. Los lirios llegaron el día de mi cita de las 16 semanas. El primer truco de pañales cayó el día de mis análisis de sangre. Las llamadas al hospital llegaron la misma tarde en que la oficina de mi obstetra llamó para reprogramar mi ecografía de las 20 semanas. Cada golpe caía en un día que significaba algo en mi embarazo. Escribí una frase. Es como si tuviera mi calendario. Obtuve mi respuesta el último viernes de marzo en la sala de espera de la clínica de mujeres Riverbend, en mi ecografía reprogramada de 20 semanas. Ahí estaba Melissa, sentada al otro lado de la sala de espera con el suéter crema, manos entrelazadas sobre su vientre, mirándome con una sonrisa pequeña y paciente. Mi hora de cita existía en 3 lugares en la Tierra. Mi teléfono, el de Travis, y mi expediente. Mundo pequeño, dijo lo bastante fuerte para el cuarto. Caminé al mostrador y pregunté tranquilamente 3 cosas.
¿Alguien ha llamado sobre mis citas? ¿Pueden poner una bandera de privacidad en mi expediente? ¿Pueden revisar si alguien más que yo ha accedido a mi cuenta del portal? La recepcionista tecleó, frunció el ceño. Sin llamadas registradas. Sin nadie más accediendo a su portal. Melissa nunca tuvo cita ese día, confirmó el mostrador. Solo había sabido dónde estaría yo. La primera semana de abril, Melissa pidió verme en una cafetería, solo nosotras dos para aclarar las cosas. Fui, contra el consejo de Travis, porque mi cuaderno tenía una columna en blanco etiquetada a su lado. Durante 10 minutos vi una actuación que valía el precio de la entrada. Lágrimas en los momentos correctos, mano temblando en el vientre. Las hormonas me tienen toda revuelta. Kenny, sabes que nunca te haría daño de verdad. Entonces vino el giro, suave como cambio de acorde. Pero tienes que entender cómo se vio. Anunciar gemelas en mi fiesta. Y entonces la petición, la razón real del café. Creo que por la familia deberías publicar algo en Facebook, solo aclarando que fue un malentendido. Mamá está de acuerdo. Ahí estaba. Una confesión pública redactada por la ofensora, cofirmada por mi madre, para ser publicada bajo mi nombre. Dije, no, Mel, no voy a hacer eso. Y vi las lágrimas apagarse. No desvanecerse, apagarse como llave de agua, a mitad de gota. La fecha de parto de Melissa era fin de marzo. Llegó y pasó sin noticias. Entonces la segunda semana de abril, mi madre convocó a la familia a una cena de sanación. Y antes de que alguien levantara un tenedor, se puso de pie y anunció entre lágrimas que Melissa había perdido al bebé. Nacido muerto, dijo, 36 semanas. Había pasado en privado, con dignidad, y Melissa necesitaba amor ahora, no preguntas. Extendí mi mano hacia mi teléfono para escribirle a Blake mi corazón, cualquier ayuda. Y entonces los detalles empezaron a rehusar cuadrar. Ningún hospital fue nombrado jamás. Ningún funeral, ninguna lápida, ninguna fecha. Melissa no quiere un servicio, dijeron. Blake nunca contestó mi mensaje ni el de nadie. Supe después que había ido con su hermano a doler a la manera en que lo hacen los hombres. Manejé a casa esa noche con mi dolor cuajándose lentamente en algo que no podía nombrar. En mi cuaderno escribí los hechos, y entonces agregué, ningún hospital, ningún nombre, ningún Blake. El duelo reorganizó el tablero familiar, y cada pieza se movió hacia mí. De la noche a la mañana, la fiesta se olvidó, el cuchillo se olvidó, y una nueva historia se asentó sobre nosotros como nieve. Melissa lo había perdido todo, Kendra lo tenía todo, y la gente decente balancea sus cuentas. Mi madre lo dijo directamente en la cena de mayo. Tus bebés son todo lo que le queda ahora. Kendra, déjala ser parte de este embarazo. Dentro de una semana llegaron las peticiones. Melissa quiere venir al ultrasonido de anatomía. Melissa debería estar en la sala de parto. Melissa tiene pensamientos hermosos sobre nombres. Ustedes van a tener 2, hay lugar para compromiso ahí, cariño. Travis, que había pasado 3 meses calmándose gracias a mí, finalmente explotó en esa mesa, dijo la primera frase dura que jamás le había dicho a mi madre, y salió hacia la camioneta. Yo lo hice más callado. Miré a mi madre y dije, no, mamá, a todo, no. Fue como si hubiera disparado un arma en la iglesia. Nunca se lo había dicho antes, ni una vez en 32 años. 2 días después, mi madre mencionó casualmente que había escuchado que mi cita de las 26 semanas había ido hermosa. No le había contado sobre esa cita. No le había contado a nadie. A principios de junio, mi madre me pidió ordenar las cosas viejas de papá para la donación de la iglesia, tarea que había estado asignándome 6 años. Las cajas vivían en el closet del cuarto de huéspedes. No estaba fisgoneando. La lata de galletas donde había guardado cada tarjeta que le habían mandado estaba atorada contra la caja que necesitaba. Cuando jalé, la tapa saltó, y toda una vida de tarjetas de cumpleaños se desparramó por la alfombra. Entre una tarjeta de Recupérate pronto y un boletín de iglesia había un papel de impresora doblado. A través del doblez podía ver el cono gris de una imagen de ultrasonido. Lo abrí. Era mío. Mi ecografía de anatomía de las 20 semanas, la del último viernes de marzo, el encabezado de Riverbend cruzando la parte superior. Mi identificación de paciente en la esquina. Ambas bebés a media patada. Y al margen, junto a cada perfil grisáceo,
Alguien había escrito los nombres de mis hijas, Harper, Hazel, en una letra que conocía desde la infancia, cursiva y bonita, e inconfundiblemente de mi hermana. Cada nombre subrayado 2 veces. No sé cuánto tiempo me quedé arrodillada en esa alfombra. Le había dicho esos nombres a una persona en este mundo. El cuarto estaba muy callado, y los 2 hechos estaban ahí parados conmigo, tomados de la mano. La fuga había pasado a través de la casa de mi madre, y lo que fuera que fluía por esa tubería estaba terminando anotado, subrayado, y archivado en la letra de mi hermana. No entré a la cocina. Doblé la impresión en mi bolsa con manos que se habían vuelto completamente de enfermera, terminé de empacar las camisas de mi padre, besé la mejilla de mi madre en la puerta, y manejé a casa con la radio apagada. El lunes por la mañana llevé mi cuaderno, mi carpeta de capturas de pantalla, y la ecografía doblada a una abogada de derecho familiar llamada June Albrecht. Ella dijo: deja de tratar de entender por qué. Loca no es tu caso. Patrón es tu caso. Documenta todo, no le digas nada a nadie, y déjala que siga hablando. Entonces tocó la ecografía. Esto no lo confrontamos todavía. Si tu madre es el canal ahora es un activo, se puede probar. Ese domingo en la cena, calmadamente, le serví a mi madre una mentira con el asado. Le dije, solo a ella, puerta cerrada, voz baja, de chica a chica, que mis doctores habían decidido que con gemelas querían que diera luz en Saint Vincent's, al otro lado del pueblo, no en Merci General donde trabajo. Cada palabra falsa. Mi parto estaba planeado para Merci. Siempre había estado planeado para Merci, y exactamente 3 almas vivas lo sabían. Yo, Travis, y el blog legal de June. Mi madre recibió el secreto falso con un apretón de mano y una promesa de que quedaría entre nosotras. 2 semanas después, a mediados de junio, mi vecina Ruth me detuvo en mi buzón. Cariño, ¿tu hermana visita de noche? Ruth describió a una mujer caminando hasta pararse en el lado norte de nuestra casa, donde está el cuarto de huéspedes, el cuarto con las cajas de la cuna visibles por la ventana. La segunda noche, la mujer levantó un teléfono y tomó fotos de la ventana oscura. Encontré marcas suaves en el jardín de flores bajo esa ventana. No llamé a mi madre, no publiqué al respecto. Contraté una compañía de seguridad. Y aún así el correo empezó a desaparecer. Cosas pequeñas primero. Entonces las tarjetas de recordatorio de citas de la clínica. Registré cada hueco en el cuaderno. El mensaje llegó un jueves de finales de junio de un número que no había visto iluminar mi teléfono desde abril. Blake. ¿Podemos hablar? No por teléfono. Por favor no le digas a Mel ni a tu mamá. Le respondí un restaurante en la ruta 6. Sábado, 10 de la mañana. Estaba ahí cuando llegué temprano, algo que Blake nunca hace, metido en el último gabinete, 2 cafés ya fríos, y una carpeta manila cuadrada sobre la mesa frente a él. Se veía más delgado. Puso su mano plana sobre la carpeta y dijo: Kendra, antes de que abra esto, necesito que sepas que quise decírtelo en abril, quise decírselo a todos, me votaron en contra. Adentro de la carpeta había un resumen de alta hospitalaria fechado el 20 de octubre. Sala de emergencias de Coxout, un pueblo aparte. Paciente Melissa Carr. Y en la segunda línea, en el lenguaje plano que usa la medicina cuando no puede darse el lujo de sentimientos, las palabras que reescribieron todo mi año. Muerte fetal, 17 semanas. Octubre, 17 semanas. Hice las cuentas de la manera en que revisas una dosis de medicamento 2 veces, esperando estar equivocada. El bebé que mi familia había brindado en febrero se había ido desde el 20 de octubre. El vientre bajo ese suéter crema era relleno. La fiesta, los globos, el pastel de 2 pisos, había sido una celebración para un hijo que ya no existía, organizada por la única otra mujer en ese cuarto que sabía, porque sabía. La voz de Blake salió lijada y plana. Fue Lorraine quien los encontró en la sala de emergencias esa noche. Y en el estacionamiento a las 2 de la mañana, fue Lorraine quien tomó la cara destrozada de su hija en sus manos e hizo el plan. No le decimos a la gente todavía. Tú anuncias cuando estés lista, deja que mamá maneje a la familia. Entonces las invitaciones de la fiesta salieron en enero, dijo Blake. Y pensé, la va a cancelar, tiene que cancelarla. Y tu mamá seguía diciendo, déjala tener esto, es parte de su sanación. Había suplicado que llevaran a Melissa a otro tipo de doctor. La respuesta de Lorraine nunca cambió. La terapia es para extraños,
la familia sana a la familia. Y había más, la razón por la que ya no podía sentarse adentro de esto. No había sido la primera. 4 embarazos más en 6 años, todos terminados temprano, todos escondidos. Pensé en el cuchillo apuntado a mi estómago y la frase debajo. Me robaste mi vida y mis bebés. Y cambió en mis manos como fotografía revelándose. No había estado anunciando odio. Había estado anunciando un delirio. Uno que mi madre había decorado, y enviado invitaciones para. Ese mismo fin de semana, domingo por la noche, la 1:40 de la mañana. Se activó la luz de seguridad. La cámara del timbre lo capturó limpio. Una figura en nuestra puerta trasera manipulando el pestillo, el código del portón que 4 personas en la tierra conocían porque mi madre guardaba nuestra llave y códigos de repuesto en un gancho en su despensa, etiquetado, porque claro que sí. El lunes por la mañana, June vio ese vídeo 2 veces sin parpadear, entonces abrió su calendario. Terminamos de recolectar, ahora presentamos. Orden de protección temporal concedida ese jueves por un juez del condado, con la fuerza de 2 cuadernos, una carpeta de capturas de pantalla, una tarjeta de flores, una foto de huella, y 11 segundos de vídeo. La audiencia final se fijó para el 14 de noviembre. El sheriff le entregó los papeles a Melissa un viernes. Mi teléfono detonó para la hora de la cena. La línea de apertura de mi madre. ¿Una orden de restricción contra tu hermana? ¿Perdiste la cabeza? Me senté en mi mesa de cocina, 8 meses de embarazo, y la dejé hablar. Y mientras predicaba, hice algo nuevo. No dije casi nada de vuelta. Estrategia. La voz de June en mi cabeza. Déjalos hablar. Todo lo que dicen es inventario. Lo que mi madre no sabía, monologando sobre atención, era que una copia del resumen de alta de Cox South estaba en la caja fuerte de mi abogada. 11 días después de que la citaran, abrí mi puerta principal a las 6 de la mañana para salir a mi turno diurno y casi piso una caja blanca. Sin envío, sin nota, listón atado con cuidado. Adentro, doblados en papel de seda como algo precioso, había 2 pijamas de recién nacido, amarillo suave, y en cada pecho diminuto, bordado a mano en hilo color rosa, un nombre. Harper en uno, Hazel en el otro. Nombres que no le habíamos dicho a nadie más que a mi madre. Bordado. Horas de trabajo bajo una buena lámpara. Fotografié la caja, la embolsé, llamé a la línea no urgente, y presenté el reporte número 1 por violación de orden de protección. El oficial, un joven de ojos amables, sostuvo la bolsa y estudió el bordado. Esto es hecho a mano, dijo. Alguien se tomó tiempo real con esto. Le dije, lo sé, por eso llamé. Con un reporte de violación presentado y una audiencia en el calendario, June tenía la palanca que había estado construyendo toda la primavera. Una citación para los registros de acceso del sistema del portal, los registros de auditoría reales de la red, los que nadie en un mostrador de recepción puede ver. En un martes de finales de julio, June me llamó a su oficina, puso una impresión sobre el escritorio, y la giró para que la viera. La recepcionista te dijo la verdad, dijo, nadie más que tú accedió a tu cuenta. Solo estaba mirando la cuenta equivocada. 6 años atrás, después de mi apendicectomía, había firmado un formulario dando a mi madre acceso proxy a mi portal de paciente. Una firma, una recuperación, olvidada para marzo de ese año. La clínica que había usado desde entonces, se había fusionado con la misma red de Riverbend Women's Health. El proxy vino con ella, dormido, invisible en mis configuraciones, vivo en las suyas. Lorraine Whitmore, representante autorizada. 31 accesos en 8 meses. June los había cruzado línea por línea con mis cuadernos. Un login la mañana de los lirios funerarios. Un login el día antes de la emboscada en la sala de espera, 20 minutos después de que Riverbend confirmara mi ecografía reprogramada. Mi madre no había dejado escapar algo en una mesa de cocina. Mi madre había estado corriendo vigilancia sobre su hija embarazada y entregando la información a la mujer que sostenía el cuchillo, 31 veces, metódicamente, durante meses. Y el canario cantó esa misma semana, un hilo de Facebook de una prima sobre cuentas de hospital, y ahí estaba Melissa comentando desde su cuenta, burlándose de cierta gente que se cree demasiado buena para Mercy y tiene que dar a luz en Saint Vincent's. El detalle falso, el que había dicho en voz alta exactamente una persona una vez sobre el asado con la puerta cerrada. La tubería completa y documentada.
Harper y Hazel Ensley nacieron un jueves a finales de julio a las 37 semanas por cesárea programada en Mercy General, donde siempre había sido el plan. Cuando las enfermeras las pusieron sobre mi pecho, ambas a la vez, piel con piel, Travis puso su frente contra la mía y lloró por primera vez en los 10 años que lo conocía. Aquí está lo que nadie en mi familia sabía sobre ese parto. Había pasado julio preparándome como misión. Los hospitales tienen protocolos de seguridad exactamente para mi situación y soy enfermera. Los conocía todos por nombre. Nuestro ingreso fue marcado confidencial. La lista de visitantes tenía 3 nombres. El viernes en la mañana, el día después de que nacieron las niñas, la secretaria de la unidad recibió una llamada externa. Una mujer, cálida como pastel, muy apenada por molestar, decía ser la hermana de la paciente. La familia había planeado un parto en Saint Vincent's y cambió de último minuto. ¿Podría alguien confirmar el número de cuarto? La secretaria no confirmó nada. Registró la llamada a las 9:40 de la mañana y la reportó por la bandera en mi expediente. Saint Vincent's, mi canario, cantando por segunda vez en una línea grabada. El golpe llegó un martes de finales de octubre. Las niñas tenían 12 semanas. Una mujer en mi porche levantó una credencial laminada. Señora Fields, División de Menores, siguiendo un reporte. Alguien había llamado a la línea estatal sobre mis hijas. El reporte alegaba que una enfermera de turno nocturno dejaba a gemelas recién nacidas desatendidas, que las bebés no estaban prosperando y les faltaba cuidado médico, y que había armas sin seguro en la casa. Anónimo, claro. No discutí y no temblé. Documenté. Le mostré a la señora Fields mi casa con la carpeta que guardo de las niñas. El caso se cerró como infundado. Pero antes de irse, dijo cuidadosamente, el reporte mencionaba tus turnos nocturnos y describía el diseño de esta casa. La mayoría de los reportes anónimos no vienen con un plano. La primera semana de noviembre, June y yo hicimos el repaso completo para la audiencia. Su mesa de conferencias parecía una pequeña guerra bien organizada. 63 incidentes registrados en 2 cuadernos. 2 reportes policiales. Los pijamas bordados en su bolsa de plástico. El registro de auditoría con sus 31 entradas. El registro de llamada del mostrador de maternidad. La carta de cierre de servicios infantiles. Y Blake, quien había llamado a June el mismo en octubre y dicho que testificaría sobre todo esto. A la mitad de esa semana llegó la carta de mi madre. 4 páginas escritas a mano. La leí muchas veces desde entonces, siempre con el mismo asombro, porque en 4 páginas de tinta sobre familia y perdón, no hay una sola frase reconociendo que algo me había sido hecho a mí. Estaba dirigida a un problema, no a una persona. Deja esta tontería de la corte, cariño, las familias no necesitan jueces. Íbamos a arreglar esto como familia, en tiempo pasado, como si el arreglo hubiera estado programado todo el tiempo. El 8 de noviembre, 6 días antes de la audiencia, mi teléfono sonó a las 4 de la tarde con un número que no conocía. Señora Ensley, detective Moss, policía de Springfield, es sobre una unidad de almacenamiento en la ruta 9. A las 8:40 de la mañana siguiente llegamos al lote de grava y la detective Moss estaba esperando junto a la unidad 214 con la puerta ya abierta. Ya sabes que había en la unidad 214 porque abrí esta historia parada adentro de ella. La cuna estaba armada, el modelo exacto de la lista de regalos que había empezado en línea y nunca mandado a nadie. Los cajones del tocador estaban organizados por talla, y pegado dentro del cajón de arriba había un horario impreso. Mi horario, mis viejos turnos rotativos, mis fechas de citas de obstetricia, resaltado, anotado en los márgenes con esa letra cursiva. En la pared arriba de la mecedora, fotografías. Nuestra casa de noche, la ventana norte, el ladrillo de correo atado con ligas sobre la mesa plegable. Y al fondo, metido en una carpeta como tarea, un borrador mecanografiado de 3 páginas dirigido a la división de menores, alegando negligencia por una enfermera de turno nocturno. La gente de Moss había sido llamada por el gerente de la instalación, un hombre corpulento llamado Gary. Las alarmas de puerta habían marcado la unidad 2 veces esa semana, y el martes por la noche, había encontrado a una mujer dormida dentro en la mecedora, envuelta en una cobija de bebé. Los oficiales vieron el delito federal ahí mismo sobre la mesa. Corrieron los nombres pintados en la pared y Harper y Hazel Ensley volvieron conectados a una orden de protección activa con mi nombre. Una cosa más, dijo Moss,
Y volteó su libreta. La unidad no está rentada a Melissa Carr. Dice Lorraine Whitmore. Contrato firmado el 3 de marzo, 2 semanas y media después de la fiesta de bebé. $89 al mes, 9 pagos, pago automático, y la tarjeta en archivo pertenecía a Lorraine Whitmore. No creo que mi madre pensara que estaba construyendo un secuestro. Creo que pensó que estaba manejando uno, de la manera en que había manejado los dolores de estómago, los funerales, la fiesta para un bebé que se había ido. Almacenamiento hasta que las cosas se calmen, como si un delirio fuera un sofá. El 14 de noviembre llegó gris y frío. El pasillo del juzgado del condado olía a lana mojada. Mi madre llegó temprano, claro, en su traje azul marino de funeral, y fue directo hacia mí antes de que June pudiera interceptarla. Tomó mi mano con las dos suyas, la apretó, y susurró urgente y cálida como si fuéramos conspiradoras. No es demasiado tarde para detener esto. Cariño, entra ahí y diles que fue un malentendido. 5 días después de que un detective me mostrara su nombre en ese contrato, me lo dijo otra vez a la cara. Y la miré, de verdad miré, y entendí que no estaba mintiendo. Ese era el centro terrible de mi madre, lo creía, cada palabra. Entonces las puertas del fondo se abrieron y Melissa llegó por el pasillo con su abogado, y las bancas se quedaron en silencio. Estaba radiante, serena, y bajo su abrigo abierto, inconfundible, deliberado, estaba el frente suave y redondeado de una mujer en su segundo trimestre. El suéter crema. Nadie se movió. Nadie preguntó. La sala del Tribunal 4 estaba pequeña y cálida con un ventilador de techo que hacía tic-tac en cada rotación. La jueza Anjalis presidía. June se levantó y dio la versión corta, y la versión corta tomó 40 minutos porque la versión corta duraba 9 meses. Presentó los cuadernos, 63 incidentes fechados, testificados. Las fotografías, huellas junto a la ventana norte, los lirios, la caja blanca en el porche. Los pijamas salieron de la bolsa de plástico, pequeños y amarillos, los nombres de hilo rosa capturando la luz. Entonces el registro de auditoría. 31 accesos por un proxy autorizado, coincidiendo con los incidentes. Entonces el registro del mostrador de maternidad. Entonces la explicación de June, breve y quirúrgica, del canario. Un detalle falso dicho una vez a una persona en una cena de domingo. Carol testificó sobre el cuchillo en frases planas de conductora de autobús que ningún contrainterrogatorio pudo abollar. Entonces fui yo. Contesté las preguntas de June en orden. Mantuve cada respuesta corta. Al final, June preguntó qué quería que la corte entendiera, y dije la frase que había practicado en la puerta del cuarto de las niñas a las 3 de la mañana. No estoy aquí para castigar a mi hermana, su señoría. Estoy aquí porque mis hijas no pueden testificar por sí mismas. El abogado de Melissa abrió llamando a todo el asunto un malentendido familiar trágicamente inflamado por el dolor. Entonces June llamó a Blake Carr. Mantuvo los ojos en el barandal y su voz en un murmullo, y lo dijo todo. La sala de emergencias en octubre, 17 semanas, el resumen de alta hora presentado como evidencia. El plan en el estacionamiento a las 2 de la mañana. La fiesta que siguió adelante en febrero de todos modos, el relleno bajo el suéter crema. Las 4 pérdidas anteriores en 6 años, escondidas una por una. Su súplica por un doctor, un consejero, cualquiera. Y la respuesta que llegaba cada vez de su suegra en su cocina, calmada como escritura. La terapia es para extraños, la familia sana a la familia. Debí haber ido por encima de ambas, dijo finalmente a sus manos, me seguía diciendo, la familia sabe mejor. Me votaron en contra. Puede ser votado en contra directo desde un acantilado. Entonces la detective Moss tomó el estrado y puso la unidad 214 en la pantalla del tribunal y escuché a 19 personas inhalar a la vez. La cuna, las nubes, los nombres, el horario, las fotografías de mi casa de noche, el ladrillo de correo, el contrato firmado el 3 de marzo, Lorraine Whitmore, $89 al mes. Vi a mi hermana en su mesa porque no podía no hacerlo. Estaba perfectamente compuesta, manos entrelazadas sobre el bulto bajo el suéter, mirando la pantalla mostrar su cuarto de bebé al condado, y sus labios se movían apenas. Un susurro con ritmo, la misma forma una y otra vez. Y desde la segunda fila, finalmente lo descifré, y toda mi caja torácica se puso fría. 17 semanas. 4 días. 17 semanas. 4 días.
No una defensa, un rosario. Cuando la jueza le preguntó si deseaba testificar, Melissa se levantó y sonrió. Fue buena por unos 90 segundos. Habló de duelo, de hermanas creciendo aparte, de esperar sanar. Entonces su abogado hizo la pregunta que tenía que hacer, la que la humanizaría. ¿Estaba consciente de que el contenido de la unidad de almacenamiento hacía referencia a sus sobrinas? Y Melissa miró la pantalla, todavía congelada en la pared pintada, en Harper y Hazel en letras cursivas cuidadosas, y algo en su cara se salió de sus bisagras. Referencia, dijo callada al principio. Ese es su cuarto. Se levantó de su silla en cambio, y su voz se levantó con ella, y 30 años de fragilidad practicada se quemaron frente al condado como niebla en el sol. Se suponía que iban a ser míos. Ella me los robó. Me vio perder los míos y fue y tomó 2 porque se lo lleva todo. Se volteó de la pantalla hacia mí y apuntó. Sin cuchillo esta vez, solo un dedo temblando, la misma trayectoria, mi cuerpo, mi centro. Y gritó la frase que había estado ensayando desde una tarde de febrero con una hoja con listón en la mano. Este era mi día. Siempre se suponía que fuera mi día. La jueza Hallis tomó 20 minutos en su despacho y regresó con una voz como puerta cerrándose. Orden completa de protección, 1 año renovable. Sin contacto conmigo, con Travis, ni con las menores. Entregar cualquier llave o código. Los asuntos criminales pendientes procederían por separado. Entonces cuadró los papeles, se quitó los lentes, y miró a la segunda fila, donde mi madre se sentaba en su traje azul marino. Señora Whitmore, usted no es una demandada aquí hoy, y esta corte no tiene una orden para usted. Pero este expediente tiene su nombre por todas partes. Una cuenta proxy, 31 accesos, y un contrato de renta. Esta familia no llegó aquí a pesar de su ayuda, llegó aquí a través de ella. En el pasillo después, el ordenamiento pasó otra vez en reversa. La tía abuela dando un paso atrás de mi madre físicamente. Mi madre se paró sola junto a las puertas del tribunal en su traje azul marino, enderezando su bufanda de colibríes con jalones pequeños y precisos, y llamó a las espaldas retirándose de su propia generación. Estaba manteniendo unida a esta familia. Nadie le contestó. Han pasado 6 semanas desde la audiencia y estoy grabando esto desde una casa que no has visto en una ciudad que no voy a nombrar, 2 horas de Springfield. Pusimos la casita de ladrillo en Maplewood a la venta el lunes después de la corte. No huimos, elegimos. Hay una diferencia. Huir es cuando te vas para alejarte de alguien. Elegir es cuando te vas hacia alguien. Melissa firmó un acuerdo de culpabilidad en diciembre, los cargos de acoso y violación con el cargo de menor incluido, condicionado a tratamiento psiquiátrico interno, al que no me opuse porque un pabellón cerrado con doctores es el primer cuarto honesto que le han dado a mi hermana en 35 años. La evaluación lo nombró trastorno delirante entretejido con duelo complicado, 5 pérdidas profundo, sin tratar por diseño. Su sentencia es tratamiento. La mía, supongo, es saber que si una persona hubiera dicho la palabra doctor en octubre en vez de fiesta, ninguno de nosotros sabría cómo suena un ventilador de tribunal. Blake presentó el divorcio y se mudó a Tulsa cerca de su hermano. La cuna del cuarto en la unidad 214 fue liberada de evidencia en diciembre. La doné, cada pieza, a un refugio de mujeres. Mi madre me escribe una vez al mes, la papelería buena de colibríes, mi nueva dirección, cortesía de nadie que haya identificado todavía. No las leo y no las quemo. Van a una caja de zapatos en el estante de arriba del closet, selladas, fechadas con mi letra, documentadas como todo lo demás. Esto es lo único que sé ahora que no sabía en esa fiesta de bebé. El amor sin límites no es amor, es una sala de espera y te vas a sentar en ella para siempre sosteniendo tu papeleo hasta que alguien más enfermo que tú necesite tu silla. Esa es mi historia. Un cuchillo de pastel, 31 accesos, y 2 nombres pintados en una pared que nunca debieron conocerlos. Si esto te recordó revisar quién todavía tiene acceso a tu vida, tus cuentas, tus registros, tu paz, hazlo hoy, no el domingo.